la migración nos hizo huir de todo, incluso de lo que amamos. Tú has puesto el ojo en los fenómenos. La transformación no es cómo te transformas tú con un tema, es que le ofreces al otro para que transforme su mirada ante un tema. Como también aceptar que somos esto y que eso también viene en nuestra maleta. ¿Qué pasa cuando vuelves transformado y decides empezar otro viaje siendo mentor de otra persona? Que es un bailarín cuando no está bailando. Es cómo te cambia la vida pensar desde otra parte de tu cuerpo que no es la mente, por el lugar de enunciación. Que yo sentía que lo que tú hacías era contarnos, pero también te la estabas contando a ti. Yo estuve como nómada durante 4 meses. Las virtudes que tú tienes es que todo es un proyecto. Esto no todo el mundo lo sabe, pero lo voy a decir. No, creo que aquí se están combinando un poco tu historia personal con la de tus invitados. Y ahí es donde se me ocurre meter los viajes dentro del podcast, y el podcast mismo empezó a viajar antes de salir. El podcast habla de danza, de música, de viajes, de migración y de estrategia. Pero es que mi propósito no es sacar podcast. Cómo reducir años de experiencia en un contenido que te pueda ser útil a ti. Si tú no tuvieras alma de cronista, estas entrevistas serían completamente distintas. No todos los días un bailarín habla al mundo así, para contar su historia. No solo transformar la carrera, sino transformar nuestra vida dentro de la comunicación. Sentía que esa premisa de cómo hacer para vivir de la danza en Venezuela, sentía que ya estaba muy desde la carencia. ¿Cuál es la estrategia que te ha permitido llegar hasta donde estás y cómo puedes inspirar a los que vienen detrás? Una de las cosas más importantes que hice en toda la ruta de Al Son que nos toquen fue un evento donde fueron 1,200 personas a ver una presentación de un libro de danza contemporánea. A este podcast le faltaba una historia para entender su origen y hoy te la cuento. Es la mía, la de una bailarina que dejó su vida de la danza contemporánea y el flamenco por la salsa por el periodismo por la industria de la música. Y hoy vuelve convertida en una bailarina en formación para competencias de bachata, con todos sus talentos puestos al servicio de una plataforma que en 2022 fue un libro con 2 eventos en 4 países diferentes y que hoy vuelve como un podcast de historias en movimiento y además una web con recursos estratégicos para artistas que quieran aprender a lanzar y monetizar proyectos dentro de su carrera cuando se sientan estancados, incluso cuando son ya referentes en su nicho. Para hablar de todo esto, invité a Mariana Gómez, una periodista con una amplísima experiencia en medios audiovisuales en mi país, Venezuela, y también ahora en Miami, con quien he tenido la fortuna de vivir de cerca todo este proceso. Mariana fue la presentadora de mi libro Al Son que nos toquen en la presentación en Miami en 2022 y además se ha convertido en una especie de compañera de aventuras a distancia porque siempre hablamos de viajes, de música, de migración, de estrategia, de periodismo, de todo lo que nos conecta. En esta ocasión hablamos de la importancia de dejar registro para luego poder reconstruir la historia de nuestro país a través de la cultura. De lo valioso que es aceptar todo lo que llevamos en la maleta cuando emigramos, incluso eso que nos mueve mucho por dentro. De cómo se construye un proyecto con estrategia. De lo milagroso que es ver a un músico o a un bailarín convertir en verbo su andar. Y lo importante que es hacer testimonio visible para quienes buscan referentes, porque incluso cuando las cosas no salen cuando esperamos, podemos convertirnos en inspiración para los que vienen detrás. Este episodio se publica el 20 de mayo, día de mi cumpleaños, y quisiera pedirte un regalo muy especial. Métete en alsonquenostoquen.com, ahí vas a bajar hasta la sección Ayúdame a llegar al escenario y a partir de $1 puedes donar en una campaña de recompensas que he creado para que a cambio de tu contribución yo pueda ir a todas las competencias de bachata a las que aspiro este año. Además, tengo unas recompensas que te pueden ayudar muchísimo, como audios para la estrategia de tu proyecto creativo, unas cartas de agradecimiento sorpresa y un adelanto de mi guía para viajar bailando, de la que no he hablado mucho, pero de la que te adelanto bastante casi al final de este episodio. También te recuerdo que puedes entrar en mi tienda online, también en alsonquenostoquen.com, y adquirir alguno de los hoodies de la nueva colección, que además puedes personalizar y elegir tu color favorito, un vaso térmico, una hoja de calcomanías o un tag para tu maleta de viaje. Todo te va a llegar a tu casa sin intermediarios, o también puedes escoger alguno de los recursos como mi sesión de impulso estratégico, mi clase grabada para narrar con propósito o mi acompañamiento de 9 semanas para que aprendas a lanzar y monetizar un proyecto dentro de tu carrera artística y monetices como referente dentro y fuera del escenario. Antes de dejarte con esta conversación, te invito a seguir Al Son que nos toquen en Instagram o Al Son que nos toquen podcast en TikTok, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, y dale like a este episodio, coméntalo, compártelo con tu gente, súbelo a las historias. Te dejo con esta entrevista que me hace Marianita Gómez vía online para que te enteres del origen de este proyecto que ya nos tiene 3 años bailando a ti y a mí juntos al son que nos toquen. En inglés hay una expresión que es usar muchos sombreros o tener muchos sombreros. Tú eres una persona que tiene muchos sombreros. Esto quiere decir que eres periodista,
eres bailarina, eres escritora. Dentro de esa escritura a la que te dedicas, has sido cronista de conciertos, eres una habitante de la noche, cosa que se te da muy bien. Te dedicas a contar historias, has sido profesora universitaria, has sido estudiante buena parte de tu vida también. De todos estos sombreros, ahora te estás dedicando a uno nuevo. Y esa es la historia que quiero que nos cuentes, pero que además nos cuentes cómo todas estas cosas de tu vida están ahora siendo compartidas a través del podcast. Yo creo que sí, hay una cosa que he aprendido en todos esos oficios y es lo muy útil que resulta para alguien aprender a decir su verdad. Y creo que en eso estoy aprendiendo que todo lo que uno estudia y trabaja no es solo trabajarlo, sino también decir de qué trabajas para ver a dónde te lleva eso. Entonces, a mí siempre me ha interesado la historia que está detrás de la gente común, tal cual como a ti. Y esa gente común se ha convertido en gente extraordinaria en mi vida, empezando por los artistas que me rodean y con los que siempre he trabajado. Y siempre he conversado con ellos, pero nunca los había puesto frente a un micrófono. Y bueno, honrando mucho nuestra carrera, que es el periodismo, y honrando mucho los formatos que han llegado a nuestra vida para poder decir esas cosas y contar esas historias, me lancé a la aventura de hacer un contenido que se pareciera a las cosas que nos gustan. Y las cosas que nos gustan pues incluyen todos esos sombreros que acabas de nombrar. Es que yo siento que ahora estás logrando mezclarlos de otra manera, pero yo me quiero remitir también, Marcy, a la génesis de este proyecto, porque esto empezó siendo una historia contada de esa forma por primera vez por ti, al menos en el caso del libro, de la historia de los protagonistas de la danza contemporánea en Venezuela. Mira que esto se volvió como un mantra, ¿no? Tú nos has evangelizado a todos con esto, pero empezó siendo un libro, ¿no? Y siento que esto evidencia esas ganas de contarlo ahora de otra forma e involucrando a otros personajes que no necesariamente ahora son venezolanos, ¿no? Pero bueno, hablemos de ese cambio de formato y de la importancia que tuvo el génesis de este proyecto, ¿no? Yo creo que para mí es muy importante volver a las raíces siempre. Es una cosa que agradezco y de la que hablo siempre, porque creo que desde las raíces, desde tu origen, tú puedes sentar bases para poder innovar. Y para mí la raíz siempre ha sido la danza. Cuando tenía 21 años empecé a entrevistar como loca bailarines de danza contemporánea en Caracas, que resultaron ser directores de compañías que vivían de la danza contemporánea en Venezuela, cosa que me parecía un reto, sobre todo en ese momento, que luego nos dimos cuenta que también era el final de la democracia en Venezuela, hasta el momento. Entonces siento que ese era un aporte muy importante que yo le quería dar al país, porque así como nos contábamos desde otros puntos de vista, sobre todo el político, el económico, el social, pues esto también forma parte de la historia que necesitamos registrar para cuando algún día necesitemos volver a construirla desde cero. Entonces ese manuscrito estuvo, primero fue mi tesis de periodismo para graduarme de la UCAP en Caracas, y luego eso estuvo en la gaveta o en un archivo de Word durante 10 años hasta que en 2022 lo publiqué, y eso se convirtió en un libro que no solo fue un libro, para mí fue un proyecto muy importante del que tuve siempre muchísimas ideas y que han ido cambiando de forma tanto o más como yo he ido cambiando también y creciendo como ser humano. Entonces en esta nueva etapa pues quería que ese proyecto también me acompañara en este nuevo formato, porque me siguen llamando la atención las mismas cosas de otra forma, porque eso es parte de mi esencia. Eso es lo que, si yo tuviera que hacer un concepto como artista, pues sin duda tendría que ver no solo todos esos sombreros que tú nombraste, sino también todos los proyectos de los que he sido parte, y ese es uno muy importante. Esto sientes que es quizás es parte de la evolución del mismo proyecto. Tú siempre has hablado de esto y nos has enseñado a todos a no verlo solamente como un libro, ¿no? Un libro que además vale la pena recorrer un poco esa historia. Surgió de esto que cuentas, de una cosa que estaba engavetada, un esfuerzo que hiciste, académico, que estaba engavetado y que luego se convierte en tu proyecto editorial. Pero además lo hiciste prácticamente sola, con los servicios y con el apoyo de gente muy talentosa, pero la verdad es que esto prácticamente lo hiciste todo tú.
el financiamiento, lo lograste tú, enfocándote en cómo mejor podías hacerlo y lo lograste. Y no fue solamente en una ciudad, ¿no? Creo que vale la pena repasar ese recorrido para entender por qué estamos ahora en una etapa de evolución de ese proyecto. Ese proyecto para mí ha sido muy importante porque siempre lo he visto como la primera cosa que hice, que fue la unión de todos mis talentos puestos al servicio de mi proyecto. Entonces creo que eso para mí fue muy importante porque las personas que somos multitalentosas o que tenemos varios sombreros, pasamos buena parte de nuestra vida pensando en cómo podemos unir todo eso en un propósito y que eso de verdad no tengamos que renunciar a algo, sino que podamos mezclarlo todo en la licuadora y sacar un proyecto que no solo nos diferencie, sino del cual podamos vivir. Entonces siento que el son que nos toquen fue eso y yo quería que así como se llamaba el son que nos toca en el libro, eso fuese también un mantra para la gente que iba a las presentaciones. Entonces, como tú lo dijiste al principio, a mí me gusta mucho la fiesta y la noche, y yo quería que la gente viviera eso para que si bailaba pudiera sentir que estaba bailando el son que le tocara. Entonces, sobre todo en una época en la que en Venezuela no solo se estaba saliendo de una pandemia, sino que además venían de un apagón en 2019, de una crisis terrible de protestas y del comienzo de una dictadura en 2017 y 2018. Entonces, y bueno, de una crisis que nunca paró. Entonces sentía que yo le podía regalar a mi ciudad eso, un momento para reflexionar sobre cómo nosotros nacimos bailando al son que nos toquen y que nada nos iba a detener. Entonces, lo que hice fue, ese libro lo convertí en un proyecto que me gusta decir que fue colaborativo porque gracias al aporte de 70 personas que compraron ese libro en preventa, yo pude imprimirlo en Caracas, que era donde quería presentarlo, e hice 4 eventos, que fueron unos eventos, la verdad, bien importantes. El primero porque, bueno, fue como con mi gente y tal, y porque pude llevar una orquesta de salsa en vivo, y bueno, creo que para mí fue un regalo poder darle a mi ciudad un evento como los que a mí me gustaban cuando yo vivía en Caracas y me moría por ir. Entonces eso era como lo más importante. Y luego de eso, pues quise probar en otros espacios y bueno, una de las cosas más importantes que hice en toda la ruta del son que nos tocan fue un evento en un local recién inaugurado en Caracas donde fueron 1.200 personas a ver una presentación de un libro de danza contemporánea. Entonces eso para mí ha sido como el mayor de los logros de mis proyectos, la verdad. Y con base en eso yo agarré muchísima fuerza, fue una gasolina impresionante porque hice 4 eventos en Caracas, adicionales a esos 2 también presenté el libro en la Universidad Católica Andrés Bello, de donde egresé y donde lo escribí. Y luego también hice un panel de bailarines que hablaban de cómo vivían de sus proyectos creativos más enfocados hacia el ámbito sobre todo de los musicales, del flamenco, de otras áreas de la danza. Y con base en eso yo hice una ruta que me llevó por Bogotá, por Medellín, fui a Miami y fui a Madrid. Yo quería como replicar la misma experiencia, pero bueno, por supuesto por las condiciones de cada ciudad, todo fue muy distinto. Y lo que me lleva a Madrid finalmente es que el libro resulta seleccionado dentro de una bienal que se llama la Bienal Iberoamericana de Diseño, que se hace en Madrid cada 2 años y que lleva postulados de todos los países de habla hispana. Por Venezuela fueron varios representantes y el diseño del libro fue seleccionado entre más de 700 postulaciones de distintos países y eso se expuso en la Casa de América, que bueno, que es un centro cultural muy importante en Madrid, que queda en el Paseo del Prado, y bueno, era mi primera vez en España, para mí fue un sueño caminar por esas calles, estar en el Museo del Prado y luego salir a ver al lado la exposición de mi libro, pues me parecía como un sueño. Y cuando llego a España, además de esa presentación que hice básicamente para mis amigos y para las personas que habían comprado ese libro en preventa, yo también tuve, no sé, pasaron una de estas cosas milagrosas, que fue que revisando la programación de la Bienal, resulta que había programada una charla de mi libro y yo no tenía ni idea. Y esa charla era realmente dirigida a diseñadores, porque esa Bienal es un congreso de diseño. Entonces, bueno, yo me sentía muy comprometida porque no sabía bien cuáles eran los términos en los que tenía que hablar para ese público, pero bueno, ya que estaba allá, fui a dar mi conferencia en la sala de actos de la Comunidad de Madrid, que también es como un espacio cultural como súper importante en la Gran Vía, y wow, o sea, para mí eso fue impresionante. Entonces, claro, después de ahí, ese ciclo cerró, quedé en varias convocatorias, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que es una de las
de las ferias del libro más importantes del continente, en conjunto con la de Argentina, con la de Guadalajara, y presenté el libro ahí, también siempre bailamos, y fueron pasando cosas, o sea, me invitaron como speaker a diferentes lugares, a hablar de la experiencia de llevar este libro autogestionado por tantos sitios como proyecto, y también pasaron cosas, o sea, por ejemplo, al inicio había una venta de las fotos del libro a través de este formato nuevo que eran los NFT, que eran como esta venta de arte online a través de las criptomonedas. La idea de eso era que diera becas a bailarines en Venezuela, pero bueno, ese camino se truncó porque era muy complicado como explorar esa vía. Luego también me invitaron a aceleradoras de proyectos creativos, di una charla de cómo surgió el libro a migrantes venezolanos que no se habían podido graduar de bachillerato porque estaban esperando sus papeles en Colombia. Entonces era un poco como hablar con ellos y decirles que se estaban graduando después de 2 o 3 años, porque yo había tenido un libro 10 años en la gaveta, o sea que no importaba, que ellos iban a poder realizar sus sueños. Entonces ese tipo de regalos adicionales para mí fueron muy importantes y también tuve la oportunidad de conectar ese libro con cosas que he hecho dentro de la industria de la música, que realmente ha sido como mi trabajo durante estos últimos 7 años. Entonces, digamos, me invitaron a hablar con la jefa de prensa Carlos Vives en un evento en Medellín frente a 1.500 personas. Pasaron cosas increíbles, o sea, capaz ahorita se me van, pero para mí todas estas cosas que te estoy contando son lo que me lleva a decir, no, yo no puedo dejar este proyecto hasta aquí, y empezar a evolucionarlo y pensar otras cosas que podían pasar en torno a ese libro, que no fueran solamente el libro, porque a través de todos estos eventos y de todas estas invitaciones fue que me di cuenta el potencial que podía tener este proyecto. Una de las cosas que noto es el valor de las historias, ¿no? Y ya yéndonos un poco más a lo que estás contando ahora en el podcast, me gustaría saber primero cuál fue el criterio que utilizaste para escoger a todos estos personajes que te van a acompañar en el ciclo de este podcast. Yo noto varias cosas que me gustaría escucharte contar, como por ejemplo lo difícil que es decidir vivir de la danza, vivir de bailar. Sin duda, esta es una decisión de vida, pero es difícil. A ver, un artista, tú trabajas con artistas, trabajamos con músicos, vivimos de la música, y sabemos que generalmente hay un equipo detrás, hay un equipo trabajando con la mayoría de todos ellos, pero con los bailarines yo siento que es un poco más la historia individual, y muchas veces muy dura, llena de tropiezos, llena de competencias, llena de retos donde necesitas destacar para seguir adelante. Cuéntame un poco sobre eso porque me parece fascinante, ¿no? Entonces parte de lo que me lleva a mí a entrevistar a bailarines, que también hay músicos, que también hay otras personas que hacen movimiento de otras maneras. Creo que la historia de ellos tiene valor porque sí, es difícil vivir de la danza, pero para ellos no hay otro camino. O sea, ya el tema para ellos no es vivir de la danza o de la música. Para ellos el tema de su historia es más bien qué hago con esto que ya tengo. Entonces, yo empecé incluso a pensarme al son que nos toquen, no sentía que esa premisa de cómo hacer para vivir de la danza en Venezuela, que era la premisa del libro, sentía que ya estaba muy desde la carencia, porque el que ya vive del arte no ve otro camino. Entonces, lo que piensa es, bueno, ¿qué puedo hacer con lo que ya tengo? Ya yo vivo de la danza, ya yo vivo de la música, o no hay otra opción. ¿Qué puedo hacer con eso? Entonces, puedo inspirar a los otros, puedo lograr más cosas, puedo ver qué hago con esto que estoy produciendo, que estoy estudiando, que estoy evolucionando. Y bueno, con base en eso, ahora este podcast, la idea es que tenga esa premisa. O sea, ¿cuál es la estrategia que te ha permitido llegar hasta donde estás y cómo puedes inspirar a los que vienen detrás? Y lo que me han dicho bailarines, músicos y expertos del movimiento ha sido increíble, porque lo que ellos han descubierto a raíz de lo que han aprendido es no solamente que sí, la constancia, la disciplina, todo lo que ya sabemos, pero también te dan unas herramientas muy puntuales, porque el que realmente ha logrado llegar a cumplir su sueño tiene muy claro cuál ha sido el camino que ha atravesado y lo puede decir, mira, lo que a mí me sirvió fue este momento, o el clímax de mi historia fue esto. Y siento que eso ayuda demasiado a las personas que de pronto ahorita están en ese viaje del héroe y ya emprendieron la aventura y están en la noche más oscura de su alma y no saben cómo salir de ahí. Tú en tu conferencia, yo la vi,
Yo la vi porque yo iba a hacer esta entrevista, ¿no? Pero en tu conferencia tú hablas del viaje del héroe, ¿no? Sí. Y para los contadores de historias, la verdad es que esto es una cosa como muy familiar, ¿no? Pero es muy lindo lo que vemos en tus conversaciones, por lo menos en estas primeras dos. Me refiero ahora a este nuevo formato del podcast, porque está ahí. Tu primer entrevistado decía, y yo creo que esa frase la conversamos tú y yo, porque es que no me la pude quedar. Hay gente que te da la mano, pero también te meten el pie. Eso fue un gancho al hígado directo. Pero ¿sabes qué es lo increíble? Que esa frase te la está diciendo un bailarín. No todos los días un bailarín habla al mundo así para contar su historia. No todos los días, incluso los propios músicos lo hacen, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que me parece interesantísimo es ver cómo es esa curva de aprendizaje que comienza de aprendizaje para los humanos, de aprendizaje humano, que se empieza a desprender de estas historias, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, ¿no? De las emociones, de los aprendizajes, de los proverbios, de esas cosas de sabiduría que empiezan a desprenderse de esas conversaciones, porque la verdad es que es como desnudarle el alma a un artista, ¿no? Va un poco por ahí eso. Me llama mucho la atención además la frase que usaste, porque fíjate que es un bailarín que dice que te meten el pie, cuando un bailarín lo que hace es trabajar con los pies. Y luego tengo a otra invitada la semana siguiente que dice que nadie está en tus pies, y todo el mundo dice nadie está en tu cabeza, por ejemplo. Entonces, ¿cómo te cambia la vida pensar desde otra parte de tu cuerpo que no es la mente? Entonces, yo creo que el aprendizaje mayor es, para mí en este momento, incluso en mi danza, en mis ensayos, en mi coreografía, es cómo aprender a sentir más, o no necesariamente sentir, sino cómo aprender a expresar lo que sientes. Y ellos tampoco tienen la oportunidad de hablar. A ellos no los invitan mucho a decir qué es lo que están sintiendo o qué es lo que están haciendo. Ellos simplemente se paran frente a un espejo con una audiencia y empiezan a moverse. Entonces creo que las enseñanzas van más por, uno, entender cuál es el mundo emocional de estas historias de vida que parecen comunes, pero en realidad nos estamos enfrentando a campeones mundiales, a gente que le ha dado la vuelta al mundo para volver a la raíz y empezar un proyecto de cero, a personas o personas que son campeones mundiales pero que han perdido mundiales también y que han sentido esa frustración muy grande de no poder llegar a cumplir la competencia por la que habían trabajado años. Entonces también hablan muchísimo del tema del dinero, hablan mucho del tema de que no saben cómo mercadearse. Entonces, digamos que yo siento que se parecen mucho a cualquier persona que... Este podcast es para artistas o para gente que sienta afinidad con el arte, pero son historias de vida que obviamente le pueden interesar a cualquier persona que lo vea, porque todos estamos en la misma búsqueda de querer encontrarnos de alguna manera, y no todo el mundo tiene la habilidad de hacerlo a través del cuerpo, y qué bueno que alguien venga y te diga que sí se puede, porque capaz y te animas a moverte. Vi exaltación de valores como la disciplina en ambos casos. Y el tuyo propio, ¿no? Creo que aquí se están combinando un poco tu historia personal con la de tus invitados, ¿no? Ajá. Porque todos van como por el mismo camino, ¿no? Estas historias que estás contando ahora a través del podcast buscan también mostrar cuáles son los valores de un artista que lo hacen insistir, triunfar, lidiar con la derrota quizás y construirse, ¿no? Cómo se construye, qué es lo necesario para construirse como artista. Mira, si te soy honesta, a mí este podcast se me ocurrió un día metida en la playa en Cartagena pensando qué iba a hacer con mi vida y dije, porque tomé como inspiración un podcast. Bueno, tomé muchos, pero la idea me vino cuando pensé en el podcast de un amigo que entrevista a músicos, la verdad, cantantes que están bien en tendencia en España, y les pregunta sobre su estrategia dentro de la industria de la música. Y ellos van contando, mira, lo que hicimos fue esto, pero además de una manera muy técnica, ¿no? Con una dirección muy clara. Le metimos tanto dinero a esta canción y entonces dio estos resultados y no sé qué. Y yo dije, ¿por qué yo no puedo hacer eso a mi manera? Y además, tomando en cuenta la historia de la persona y además el propósito que tiene para esa persona tener una canción o una carrera exitosa, más allá
de un trofeo en una competencia o más allá de que cantaste en tal festival famoso, ¿no? Entonces dije, bueno, claro que lo puedo hacer porque además quiero honrar mis talentos y quiero unirlos, o sea, llevo mucho tiempo intentando unir todo lo que quiero hacer en un proyecto y dije, bueno, ya yo lo uní todo escribiendo, que es una de mis grandes pasiones ahora, y ese es un área del periodismo que me gusta ejercer muchísimo, pero ¿qué pasa si hablo? O sea, yo nunca soñé con ser Maite Delgado, ni con ser ancla de un noticiario, ni mucho menos. Pero dije, o sea, también pensando en cuánto contenido tenemos en redes sociales o en internet que quizá no tiene tanta calidad o no tiene una gente que realmente haga unas preguntas acordes a la carrera, que explote al invitado en el buen sentido. Entonces yo dije, lo voy a hacer. Y resulta que detrás de la estrategia de todos los artistas que he tenido hasta ahora es que la verdad no hay estrategia. O sea, tú lo que tienes es una visión muy clara, si lo logras y vas para allá, a veces dando saltos, a veces creyendo en ti mismo, pero más allá de, no sé si la palabra es valores o la palabra es, o la frase es creer en ti, y creer en ti tiene un montón de cosas. Y ahí es donde viene pues la frustración cuando no lo logras, pero también la creencia de que eres el mejor cuando en efecto sí llegas a cumplir una meta. Me parece también interesante revisar ese cometido que tenemos muchos periodistas, es que el periodismo es una profesión demasiado noble en la vida, porque una de las cosas más lindas que nos permite hacer es hacer justicia con personajes cuyas historias deberían saberse. No porque son demasiado famosos, no porque han logrado demasiadas cosas importantes, pero alguna de esas cosas importantes que esa persona ha logrado en su vida, con su carrera, el mundo debería conocerlas, ¿no? Entonces, bueno, aferrándome a ellos, a ese criterio de hacerle justicia a la historia de personas increíbles, quiero que nos cuentes a quiénes vamos a poder ver a través de ti en tu podcast. Antes de contarte a quiénes vamos a ver en el podcast, quiero decirte que yo empecé reporteando en Caracas. Primero, a través de me recuerdo, no se me va a olvidar nunca, una asignación que me hizo mi profe Lisa López en ese momento, que era ir a los mercados populares de Caracas a contar historias ahí. Y yo nunca voy a poder olvidar eso, porque eso fue lo que me llevó a contar mis primeras crónicas, que luego me llevaron a Choroní a hablar con las personas emblemáticas del pueblo y hacerles en el grupo donde estábamos una exposición en la casa comunal de esas historias de vida de los pescadores, del vendedor de guarapita, del que manejaba el autobús, del señor del abasto, y la cara de esa gente jamás se me va a olvidar, cómo estaban felices, cómo llevaban a sus familias porque eran el mejor día de su vida. Ver una historia de ellos y una foto en grande en un lugar. Y luego de eso, pues lo hice en El Latillo, lo hice en San Agustín, lo he hecho en muchos lugares donde he tenido la oportunidad de hacerlo. Todo esto es en Venezuela, por si alguien lo ve que no conoce. Y bueno, he tratado siempre de llevar como ese tipo de historias conmigo. Entonces, por eso cuando he vuelto a Caracas he tratado de ir a esos recorridos nuevos que se están haciendo en lugares donde hay minorías, porque es lo que me interesa en donde quiera que estén. Y por eso es que yo ahora trato de contar, tengo varias crónicas atrasadas, pero trato de en mis viajes poder contar lo que veo de la gente común en videos. Yo siento, te voy a interrumpir, porque siento sí, que hay una cosa aquí clarísima, que es que si tú no tuvieras alma de cronista, estas entrevistas serían completamente distintas. Claro. Entonces, ¿Cómo te imaginas que sería? No, a ver, yo he entrevistado a muchos artistas, muchas de nosotras hemos entrevistado a muchos artistas y a veces la entrevista está dedicada más a mostrar qué es capaz de hacer, que explique su arte, para dónde va su arte, cuáles fueron sus orígenes, hacia dónde va, ya, ¿no? Tiene 5 minutos, lo hace. Esta alma de cronista que tú tienes te permite ir al detalle. Y eso, hacer justicia. La crónica hace justicia a cosas que no vimos los demás. Mira, Mariana, yo te voy a contar algo. Tú fuiste la primera persona que me entrevistó en la vida por una crónica. No sé, hoy me estaba acordando de eso. Y yo no sabía qué decir. O sea, yo no recuerdo cuál fue, creo que
era como, o sea, yo estaba en mi mood de entrevistar gente, de ir a conciertos de artistas urbanos que iban a Caracas en plenas protestas de 2014, que fue un año crítico para Venezuela. Y recuerdo que tú me llamaste para entrevistarme en tu programa de televisión y me preguntabas, ¿cómo hiciste para escribir esto? ¿Y a quién entrevistas? Yo que sí, no sé, o sea, yo solamente estaba ahí y escribí lo que veía, y veía a la mujer que había gastado millones de bolívares en ese momento por un concierto, mientras afuera se estaban matando, y la estaba pasando buenísimo con su artista bachatero masivo, cuando yo jamás en la vida pensé que iba a bailar La de bachata. Romeo, Sí, ¿verdad, Marci? sí, la de Romeo, y Famosa. también hicimos una de Don Omar en la de Romeo, que era como que un reflejo también del tema de la escasez y todo este tema, y la de Don Omar en Petare, que era el cierre de campaña del Potro Álvarez, que fue una cosa increíble porque nunca había ido a Petare, que es el barrio más grande de América Latina, y había unas motos y la gente se montaba encima de sus motos para poder ver el concierto, y yo estaba así entre todos, y tenía 20 años y era las 10 de la noche en ese barrio. De esas cosas que si tú no las cuentas, es decir, si no nos valemos de los cronistas como tú, no nos enteramos. Sí. Entonces, aquí voy, ¿no? Es un ojo distinto. El Mm. ojo fíjate, aquí van los sombreros. Ajá. Cronista, bailarina. Eso tiene una forma de salpicar, esta forma de hacer las entrevistas, de abordar a las personas, que sin duda sería distinto si fuese otro tipo de persona quien las hace, ¿no? Estás ahora además haciendo eso, estás haciendo broadcasting en YouTube, estás presentando tú, te has convertido además en presentadora. Esto era un rol que tú no habías cubierto en tu vida, como tú misma dices, ¿no? Pero además lo has hecho desde la más absoluta sencillez, sin mayores aspavientos de producción, y al final el resultado es lindo porque es muy íntimo y muy cercano, y el tono que manejas es distinto. Y yo creo que esto, y aquí viene la pregunta, no sé, creo que habrá que volver a estudiar la carrera para poder adaptarse a estos nuevos formatos, porque yo veo que gente como tú los maneja como la naturalidad se ha impuesto, la intimidad se impone, y muy probablemente esa intimidad que logras no sería posible sin el ojo de una cronista. Es demasiado interesante lo que estás preguntando. Esto ya es para una conversa larga, pero el sistema educativo como lo conocemos pues no sirve. Cada vez hay más estudiantes que tienen deserción por diferentes motivos, por la crisis en Venezuela, pero también porque sienten que no les sirve, porque no les va a servir para nada en su carrera laboral, o porque simplemente no hay la opción de que ellos estudien realmente en lo que se quieren desempeñar a futuro. Y cada vez más están ganando terreno las ideas educativas o los programas educativos que sean primero online y que te ofrezcan una transformación. Entonces, por eso es que yo insisto tanto en que todos tenemos que tener un propósito de transformación, porque si tú tienes una transformación que ofrecerle al otro en un tiempo definido, tú no solamente vas a ofrecerle algo que le va a durar para siempre, sino que además vas a poder cobrar muchísimo más. Y como vi en una entrevista en estos días que le hizo Erika a María, mentora, ella decía, ¿cuánta luz puedo yo entregar con dinero, ¿no? Y cuánto tabú hay sobre este tema en la vida. Entonces yo me traje como todo eso, y cuando tú me dices, ¿será que tenemos que volver a estudiar la carrera? Pues yo creo que sí. Yo creo que tenemos que no solo transformar la carrera, sino transformar nuestra vida dentro de la comunicación. Yo en un mes he aprendido un montón de cosas de las que no tenía ni idea, pero las he aprendido porque me sirven para este proyecto. Entonces es un poco como cuando tienes que aprender inglés, o como cuando tienes que aprender a manejar. O sea, son cosas que no te van a enseñar nunca en tu casa o necesariamente o en la universidad, pero que las tienes que ir aprendiendo como skills a lo largo de tu vida, porque son las herramientas que te van a servir para lograr tus objetivos, que no son solamente unos objetivos de sueños y de pasiones, ¿no? O sea, son cosas súper técnicas que tienes que utilizar ahora como herramientas a tu favor, y siempre estar en alianza con ellas, o sea, nunca peleada, además. ¿No te dio miedo la enorme cantidad de podcasts que existen hoy en día? Y no te planteaste, bueno, esto no será uno más, a pesar de que uno confía en lo que uno hace, ¿no? Y lo digo con humildad, ¿no? Uno confía en el aporte que uno está haciendo, todo eso, pero igual, yo hace poco conversaba con una colega que me decía, asegúrate de que tu podcast sea distinto porque hay demasiado. Y
y es una colega con un ranking Alto. serio, ¿no? Ajá. Y viniendo de ella, yo dije, bueno, como que mejor no hago nada, ¿no? Me fui como el chavo, ¿no? Así. Pero bueno, me lancé. Pero a ver, ¿no te dio miedo tanto ruido? Hablar, alzar la voz entre tantísimo ruido. Obvio. A ver, a mí esto se me ocurrió en septiembre y de septiembre, sobre todo de enero a mayo, no te puedo explicar la cantidad de gente que ha sacado podcast, de unos muy valiosos y otros que nada que ver. Y cada vez mi algoritmo, cada vez que dices la palabra podcast, mi algoritmo va afinando y me van saliendo más y más y más y más. Pero es que mi propósito no es sacar un podcast. Yo ideé el podcast para tener un contenido semanal, atraer personas que estén interesadas en lo que yo quiero contar y poder entregarles toda esa luz que tengo para dar, que en este momento es una plataforma para artistas que tiene un programa de acompañamiento para que esos artistas que no saben cómo ver la luz, pueda yo ayudarlos a crear un proyecto que a ellos les sirva para diversificar sus ingresos dentro de su carrera mientras llega la fama o mientras llega el trofeo, mientras llega eso que ellos necesitan. Entonces yo lo que estoy haciendo en realidad no es el podcast por el podcast, sino que es un medio, literalmente. Es la vía que me va a llevar a cumplir algo más. Y eso ya es parte como de mi propia estrategia. Con tu segunda entrevistada, tú hablabas de eso, ¿no? De ese proceso de transformación que a mí me parece que es una belleza, de cómo encontrar el lugar de enunciación, etcétera, tal. Yo creo que, insisto, esto ha sido un proceso tuyo de evangelización con muchos de nosotros. Y ahora que hablas de la utilidad de la gente que se roza con ese contenido, quiero que profundices allí. Es decir, tú me dices, esto no es un podcast nada más. Esto es una forma de mostrar, primero, esas historias de transformación, de cuando lo encuentras, ¿qué pasa? O también, yo te oigo a ti hablar, yo hice de mi proyecto esto y entonces yo encontré este objetivo y además hice un libro y además me pasó todo esto. Eso ya yo lo sé, pero digo, cuando lo vuelvo a escuchar, digo, yo necesito que a mí me pase eso. Y quizás lo que podría ocurrir, ciertamente, que asumo que es lo que te estás proponiendo, es cuánta gente más nos hace esa pregunta y que se acude a ti, va a encontrar en ti cómo conducir ese proceso, cómo hallar su lugar de enunciación, cómo convertir eso en un propósito, cómo transformar esos objetivos en metas claras e irse por ese camino para lograrlo, ¿no? Para al final vivir de su arte y lograr monetizarlo, porque mira, hasta monetizar, esto de monetizar, la verdad es que es muy novedoso para todos, ¿no? Yo cada vez más estoy más convencida de que nuestro cliente ideal somos nuestra versión anterior, nuestro yo de hace unos años. Entonces, si tú piensas que es lo que tú hubieses querido que te enseñaran para poder llegar hoy a tener tu programa de radio, tu podcast y tal, pues de pronto se te hubiese hecho la vida más fácil. Entonces, lo que busca ahorita la educación, hablando de esto, y también de lo que busca una estrategia, es cómo ganar tiempo y energía. O sea, cómo reducir tus esfuerzos y cómo reducir años de experiencia en un contenido que te pueda ser útil a ti. Entonces todo el mundo lo busca, y estoy generalizando y sé que no todo el mundo lo busca, pero mucha gente que publica contenidos en redes sociales lo que busca es una viralidad vacía. Y lo que busca es estar ahí teniendo un montón de seguidores y un poco de tal. Y ahorita cuando Instagram está con un alcance terrible, que cambió el algoritmo, que nos está obligando a todos a pagar una suscripción que nadie quiere pagar, entonces se está volviendo en un medio que quizá no está llenando tus expectativas y lo único que quieres es ser viral. También está el artista que es viral y entonces cuando eres viral empiezan a criticarte hasta las pestañas y entiendes que, bueno, entonces de pronto no quería ser tan viral como yo creía. Y está la otra opción que es, bueno, ya lo lograste, ahora qué vas a hacer con eso. Entonces, antes de que eso suceda, tú tienes que saber para dónde es que quieres ir. Y si tú por eso para mí es tan importante empezar un proceso con un artista. Mariana, yo trabajé en disqueras y yo tuve la presión de tienes que hacer 3 planes de lanzamiento para hoy a las 3 de la tarde y tienes que irlos a defender y tienes que decir por qué esta canción va a ser la mejor y les vamos a meter 10, 15, 25 mil dólares con unas acciones contratando influencers y ya, y la canción a veces pegaba, a veces no, pero no había un proceso con el artista no se sentaba contigo a decirte, mira, este es mi propósito, esto es lo que yo quiero, estas son las preguntas que te pueden ayudar a conocerme más.
De hecho, mientras menos contacto tú tienes con el artista dentro de la industria de la música, mejor, ¿no? Yo trabajé con Wisin año y medio y estoy segura que Wisin no sabe que yo existo en el planeta Tierra, ¿no? Y todo lo que él publicaba en sus redes durante año y medio lo hice yo, lo pensé yo, nadie más. Entonces Wow. era como, wow, o sea, imagínate la cantidad de gente que está detrás de un artista famoso. Bueno, a mí me cambió la vida, siempre lo digo, a mí me cambió la vida en noviembre de 2021 cuando se murió mi abuela. Después de ahí yo he empezado un proceso de transformación enorme, esa fue la noche más oscura de mi alma, literalmente, y luego de ahí yo he empezado a renacer y a volver a casa, y una de las cosas que he entendido del viaje del héroe es que pasa, eso lo aprendí de Yasmín Centeno, qué pasa no cuando terminas el viaje y llegas a tu casa, sino qué pasa cuando vuelves transformado y decides empezar otro viaje siendo mentor de otra persona. Ahí es cuando de verdad cambia el viaje del héroe. Y eso no nos lo enseñan las películas, eso lo aprendes la vida real. Entonces, resulta que en ese tema de, bueno, de esa transformación que básicamente ha sido básicamente estos años lo que han buscado es ver cómo yo puedo unir todos estos talentos y ponerlos al servicio de un proyecto. Me di cuenta que hay demasiada gente cercana que está en la misma búsqueda. Entonces, yo quería primero encontrar mi búsqueda, mi propósito, en conjunto con otras personas que estuvieran atravesando lo mismo, y luego hacer mi propio método y cómo yo podía traducir eso, desmenuzarlo para que otras personas lo pudieran lograr. Entonces lo que yo hice fue técnicamente, o sea, si lo tuviera que explicar de manera práctica, yo hice un curso high ticket para yo poder aprender a aterrizar todas mis ideas en un método que yo pudiera paso a paso enseñar a un artista todo lo que yo quería enseñar. Eso fue lo que hice. Pero ¿qué pasó después de eso? Que empecé a hacer promoción de ese método, de ese programa que yo quería dar, y la verdad es que no tuve conexión con la gente, no tuve resultados, no se me acercó nadie, no. Lo que hice fue primero empezar a perder seguidores, empezar a perder alcance, audiencia, o sea, como que no servía. Y me tomé desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025, o hasta abril de 2025, para yo procesar todo eso que me había sucedido, y empecé a bailar. ¿Qué pasó cuando empecé a bailar? Que uní, otra vez volví a la licuadora y uní todo este método que había visto con los bailarines que yo veía en el escenario. O sea, una gente prodigiosa que ha ganado yo no sé cuántos campeonatos, que además dedica a bailar 8 horas al día o más, no sé cuántas, y que no recibe la monetización adecuada o que no tienen las herramientas para armar una estrategia. Y yo dije, ya va, yo quiero hablar con esta gente, yo quiero, todo el mundo piensa, que eso también pasa en la música, todo el mundo piensa que dedicarse a la danza o vivir de la danza es solo bailar, y no tiene por qué ser así. O sea, no tienes por qué solamente dar clases de música o de baile, no tienes solamente por qué hacer shows de danza o de música. Entonces, yo rescaté mi programa que yo había construido en 2024 y que venía, era una evolución de unos talleres que yo había dado en pandemia, pero que bueno, que está mucho más aterrizado, que está mucho más concreto, y empecé a revisarlo. Y me di cuenta que yo tengo un método que es el que me ha servido para hacer todos estos proyectos que te conté desde el principio, que es básicamente que uno, tienes que saber cómo hilar tus talentos o tus proyectos. Luego tienes que convertir tus seguidores en fans. ¿Qué significa fans? Que sean compradores de lo que tú haces. Entonces, que es una persona que crea tanto en ti que no solo te da like, sino que dice, bueno, yo voy a comprar este libro en preventa y voy a confiar en que Marcy me va a dar este libro cuando esté impreso, no sé cuándo va a ser. Voy a confiar en que si yo hago un curso con ella, pues ese curso me va a dar unos resultados. Entonces, eso es convertir tus seguidores en fans. Y el tercer paso es hacer tu propio modelo de negocios. Cuando yo hice que modelo de negocio desde la sencillez, ¿no? O sea, cero mecenas inalcanzables, estrategias financieras complicadas, no sé nada de eso, pero sí sé de creatividad. Esto no todo el mundo lo sabe, pero lo voy a decir. Por ejemplo, cuando yo hice la presentación de mi libro, generalmente, ¿qué hace un autor? Va a una librería, pide un espacio y dice, bueno, yo quiero presentar mi libro aquí. ¿Y yo qué hice? Yo dije, no, o sea, yo tengo que recuperar todo este dinero que estoy invirtiendo en esto de alguna manera. O sea, por lo menos recuperarlo. Monetizar ya para mí era un sueño, una utopía. Cuando yo pensé en imprimir el libro, tenía que ser en Caracas por unas especificaciones de diseño muy puntuales y los diseñadores estaban allá. Y Caracas se ha vuelto una ciudad, bueno, todos sabemos, hiperinflacionaria, demasiado cara. Entonces,
yo dije, bueno, yo no tengo el dinero para imprimir el libro y lo que voy a hacer es vender los ejemplares en preventa y a cambio, para honrar la confianza de esas personas que me pagaron el libro antes, yo les voy a dar una asesoría creativa de 1 hora a cada persona que compre el libro si lo quieren. ¿Qué pasó en esas asesorías? Que todo el mundo terminaba escuchando el cuento de lo que yo quería hacer, de este festival de cuatro funciones en Caracas, que lo quería presentar después en otros lados, no sé qué, y terminaron ayudándome. Y en eso, varias de las personas a las que yo les di esa asesoría me dijeron, no, pero presenta el proyecto en tal lado en Caracas que está de moda y yo creo que si tú montas algo muy bueno, tú podrías incluso cobrar por eso. Entonces, ¿qué hice yo? Monté 4 eventos completamente distintos y se los vendí a los venues. A cambio de, bueno, yo voy a poner el talento, que eran los bailarines y los artistas que se iban a presentar ahí. Yo tuve 41 bailarines en escena en esos días y a todos ellos, pues, los presenté en diferentes venues, en diferentes lugares y me pagaron por eso. ¿Qué hice yo? Poder pagarles los costos de esa producción y poder ir recuperando dinero. Y así lo logré también en Bogotá. Luego en Miami sí se me hizo difícil porque es una ciudad que funciona muy diferente, pero creé mi propio sistema y así pude hacerlo. Entonces yo dije, bueno, hice otras cosas, etcétera, pero digamos, es como en la novedad, cómo puedes lograr tus objetivos de una manera que no es la tradicional. Y así igual en las competencias, o sea, yo empecé a competir a los 35 años de edad con niñas de 18 años, de 14 años. ¿Por qué? Porque ellas están empezando como principiantes y yo también, porque yo me retiré de la danza durante 15 años. Entonces el cuerpo te pasa factura y yo estoy apenas empezando. Yo espero poder cambiar de categoría este año, o sea, subir una categoría amateur, pero eso ha sido un esfuerzo, un tal. Entonces, bueno, ¿cómo hago para competir a los 35? ¿Cómo hago para, sabes? Es irte preguntando y poder ir rompiendo esa regla dentro de lo que está establecido. Y eso es lo que yo trato de hacer con los artistas. Entonces, por ejemplo, mi estrategia ahorita, que fue lo que me preguntaste, es tener un podcast que es contenido semanal, atraer a esas personas que estén interesadas en esas historias de vida, pero con un objetivo muy puntual. Yo quiero ayudar a artistas independientes que se sientan estancados y que quieran más oportunidades de ingresos, de reconocimiento y diversificación. O sea, que ellos quieran monetizar dentro y fuera del escenario. Eso es lo que yo quiero ayudarlos. Si tú eres un artista diferente, pues no te vas a sentir identificado con esto. O sea, si tú eres un artista que no se siente estancado, que la está mega partiendo, que está en otro nivel, pues capaz este no es tu programa, esto no es para ti, ¿no? Entonces ya ahí tú vas atrayendo o repeliendo a tu cliente soñado, pues con quien quieres trabajar. Y con base en eso, pues que esa persona pueda meterse. Yo todos los capítulos, pues digo que hay una página que es elsonquenostoquen.com y ahí puedes encontrar recursos para ti. ¿Qué son recursos? Bueno, hay productos, por supuesto que sí, hay calcomanías, hoodies, tal, que lo puede comprar el público general. Hay un módulo para que me ayuden a competir, porque las competencias son súper costosas, pero también está un taller que se llama Narrar con Propósito, que es para encontrar tu lugar de enunciación, que es una clase grabada que tú pagas y se te descarga automáticamente. Hay sesiones one-on-one conmigo para hablar de tu proyecto creativo, y también está este gran programa que es el que se llama Artista Estratégico, que es un acompañamiento de 9 semanas para ayudarte a hacer ese proyecto dentro de tu carrera. Porque ¿qué pasa? Que el artista que monetiza cero es porque probablemente el contenido que hace es contenido gratuito para la gente. O sea, todavía no ha pasado por este método, todavía no ha hilado sus talentos en favor de un proyecto, todavía no ha convertido a sus seguidores en compradores y todavía no ha creado ese modelo de negocios distinto que es el que te va a ayudar a hacerlo. ¿Cómo puedes lograr eso? Además de con compañía, pues pensando siempre en que tu proyecto pueda aportar algo, no solo que te aporte a ti, sino que aporte algo al entorno que tú tienes, a la ciudad donde estás. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando en mi programa con una orquesta de salsa de Puerto Cabello, que es una ciudad muy pequeña en Venezuela, que quiere hacer una movida salsera en Puerto Cabello, porque el problema que tenían es que ellos no tenían un espacio para tocar en Puerto Cabello, porque no hay bares que estén todos los jueves teniendo shows de salsa como pasaba en Barrabares con Alfredo Naranjo de Caracas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo crean eso ellos? Bueno, créenselo ustedes mismos, a través de un proyecto lo estamos haciendo y ya están tocando la puerta en diferentes lugares. Si eso se hace, para mí sería increíble, porque además
no es un aporte, o sea, ellos lo que están buscando obviamente es que los contraten a ellos, pero los van a contratar a ellos porque van a hacer un aporte a la ciudad. Entonces, lo que yo busco es trabajar con gente que quiere hacer esas cosas, y como ese ejemplo, pues tengo muchos más de gente que ha trabajado conmigo y que está logrando sus proyectos creativos dentro de su carrera mientras llega esa fama o esa monetización que ellos esperan, ¿no? ¿Qué te llevas, de manera muy resumida, de estos 2 episodios que ya vimos? ¿Y qué ofreces con los que vienen? Esto ha impactado la vida de los artistas que ya he entrevistado, porque ya tengo más de 10 capítulos listos, donde ellos cuentan su historia y se sienten visibilizados más allá de un trofeo o más allá de un premio, y eso es muy importante. O sea, el artista quiere ser visto, el artista es Simba, que quiere ser el rey. Entonces yo creo que es una manera de ayudarlos a seguir creyendo en sí mismos, y que si tú les preguntas por la estrategia que te ha llevado a algo y ellos creían que no la tenían, pues se dan cuenta que sí la tienen y es valiosa para otros. Yo también creo que nos invita a todos a reflexionar sobre qué hacer con nuestras carreras. Este es un mundo donde muchos de nosotros, que los que somos migrantes, muchos teníamos una carrera, una trayectoria, etcétera, y va pasando el tiempo y la migración te obliga muchas veces a la transformación. Somos muy afortunados los que todavía vivimos siendo migrantes de lo que amamos hacer, ¿no? No todo el mundo ha tenido esa fortuna. Pero a pesar de eso, esa transformación no siempre es tan fácil, uno no siempre la ve tan clara. Y oyéndolos, como de bailar toda tu vida, luego te hiciste una fama, además bailaste con los artistas más importantes, por ejemplo, de la música latina, pero entonces ese prestigio luego te convirtió en maestro y de maestro en jurado. Eso es un camino de transformación hermosísimo y siempre prestigioso. Y cuando tú lo miras completo, dices, wow, ¿no? Bueno, ¿cuánto de eso no nos puede quedar a nosotros? Quizás esas son las capas que empiezan como a traspasar, ¿no? En las demás personas que escuchan las historias, como eso sí se nos puede quedar en la piel. No hay que ser bailarín para que estas historias nos impacten. Quizás quería preguntarte si lo ves como igual, como un tema para todo público, que el que baile, no baile, el que sea artista y no sea artista igual, sienta que primero estas piezas tienen un valor periodístico altísimo, se las está contando una buena cronista, que ahora hace entrevistas. Cuéntanos un poco sobre cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo esperas que sea como la receptividad y la percepción de estas historias, seamos o no seamos artistas? Hace rato me preguntabas a quiénes tenían el podcast y bueno, voy a ir respondiendo y con el aporte de cada uno. Por ejemplo, después de esta entrevista que estamos haciendo, espero que venga la de Rafael Nieves, que es justamente también, como tú, una persona muy importante en El Son que nos toquen, porque él fue entrevistado del libro y ahora lo estoy entrevistando 13 años después de esa entrevista que está registrada en el libro. Entonces, bueno, ahí me cuenta un montón de cosas que una Marcy de 21 años no era capaz de entender o de preguntar. Entonces, yo estaba, o sea, digamos que ese libro son mis primeras entrevistas o mis primeras crónicas, ¿sabes? Y 13 años después, con la experiencia que tengo como ser humano y como periodista, pues pude entrar más a fondo y darme cuenta de lo difícil que fue siempre vivir en Venezuela de la danza. Y, por ejemplo, que me dijera, es que yo en Venezuela me pude comprar un carro bailando. Esa frase para mí fue como wow, o sea, ¿sabes? Te da un universo enorme de cuánto hay contenido en una frase como esa. Y hoy en día es profesor de la Universidad Javeriana de danza. Entonces, ¿cómo es eso de dar clases en UNEARTE, que era lo único que tenías para dar clases en unas instalaciones que son espectaculares, y que esta persona se presenta no como bailarín, se presenta como improvisador? Entonces, ¿sabes cómo va cambiando ese sentido también? Tengo un artista especialísimo que es PJ Sinzuela, que es un puertorriqueño que acaba de estrenar su Tiny Desk. Y bueno, y hablé hoy con él y la verdad es que es un tipo que está volando. O sea, él me cuenta cómo en su historia, que me pareció súper valioso, yo le decía, no es demasiado emocionante tener una colaboración con Bad Bunny cuando tú todavía, sabes, como que estás emergiendo y tal, y me decía como, o con Residente también tiene una, o con Jorge Drexler, o con, sabes, es con gente muy dura de la industria en diferentes géneros musicales. Y él me decía, no, yo soy de la misma generación de Bad Bunny, solo que él pegó primero. Nosotros somos los que nos quedamos ahí, ¿sabes? Y estamos intentándolo. Y ahí es como, wow, o sea, también, o sea, como otro universo que se abre
frente a esa pregunta que yo hice inocentemente y resulta que tiene un montón de trasfondo. Y así, o sea, hablando de migración que lo decía, el podcast habla de danza, de música, de viajes, de migración y de estrategia. Esos son los 5 temas que yo abordo y son las 5 preguntas centrales que por supuesto varían dependiendo del invitado. Entonces, obviamente tengo varios migrantes. Uno de ellos es un bailarín que se llama JJ Aguilarte, que es un venezolano que se vino a Bogotá, que primero Bogotá es una ciudad que por fuera, o sea, el que no está metido en el gremio, cree que en Bogotá no se baila, porque es muy fría, porque la gente es muy cerrada, etcétera. Y luego él es profesor de rumba, que es un género dentro de la salsa cubana. Y resulta que cuando él llega a dar clases de rumba, su primera clase de rumba era una clase de bailoterapia, porque en Bogotá y en Colombia a la bailoterapia le dicen rumba. Entonces prácticamente él fue como engañado, digamos, por decirlo de alguna manera, su primera clase como bailarín. Entonces, bueno, todo el camino que recorre después de esas cosas que nos pasan a los migrantes. Y bueno, y así en adelante hay muchos otros. Está un Boris Lafauri, por ejemplo, que es un barranquillero que vive en Bogotá. Él se dedica a dar clases de indoor cycling, que es spinning, un spinning bien específico, pero lo que me interesa de él es la relación que tiene con la música y la actuación, porque él es actor, ha estado en series de Netflix, etcétera, pero además él va a festivales. Imagínate la importancia de la música, que va a festivales de música en Cancún, electrónicos, estos Tulum, Riviera Maya, tal, para poder traerse música nueva para sus clases de spinning y para que la gente se pueda mover mejor a través de la música. Entonces, bueno, o sea, son experiencias. Está Joan Sebastián, que es mi coach de baile, entonces él es atleta de parkour y bailarín, entonces como une esas dos cosas, y él dice que hay que ser fuerte para ser útil. Porque claro, si no eres fuerte no existe, y él tuvo 2 accidentes bailando, haciendo acrobacias el año pasado en festivales, y quedó en cama 3-4 meses, está apenas levantándose. Entonces, bueno, es toda la historia de esa transformación de que es un bailarín cuando no está bailando, o que es un acróbata cuando no puedes ponerte de cabeza, ¿no? Puede pasar el proceso a la inversa, que estas conversaciones grabadas en formato audible y también audiovisual se conviertan en un libro. Bueno, sabes que hay un proyecto que tengo que es sacar una guía para viajar bailando, y la empecé a hacer como guía, o sea, una guía, en verdad era como una diversión de 10 páginas escribiendo sobre mis viajes, porque yo tengo un cuaderno de viajes donde voy anotando como todas las fiestas paganas a las que voy. Pero ya va, si te vas a meter para allá, no, ya va. Yo a la gente que está escuchando esto le quiero decir que esta joven se ha convertido como en una embajadora de eso, ¿no? De los destinos para bailar. Pero lo que pasó con Puerto Rico, la gente no lo sabe. La gente no sabe lo que pasó con Puerto Rico. Esta jovencita se fue a Puerto Rico, a la Sanse, y la verdad es que yo me convertí, y estoy segura, a mucha gente que te sigue le pasó eso, que era, yo necesito ver si actualizó. Yo necesito ver ahora en qué esquina está ella, y en qué local se metió, y qué artista va a cantar ahí. Y están bailando salsa o están bailando plena. Tú decías que en Puerto Rico no se está bailando tanta salsa como uno quizás lo piensa, porque uno viene como de que, bueno, Nueva York, Puerto Rico, Fania, salsa, la época de la salsa romántica puertorriqueña. Imagínate, tanta gloria que le ha dado al mundo Puerto Rico, por favor, ¿no? Y yo me convertí yo me empecé a devorar esas historias que contabas desde Puerto Rico. La verdad es que si esto se va a convertir en un proyecto, lo aplaudo, pero quiero que nos cuentes más, porque tu bitácora sí informa, es decir, sí tú te lo gozas y es un deleite maravilloso, pero sí informa, y si eso ya ahora forma parte de tus nuevos proyectos, me encanta, y quiero que me cuentes todo, pero para que la gente sepa, esta muchacha deberían llamarte los puertorriqueños para que te conviertas en no sé, en una gestora del turismo por allá, porque a mí, o sea, yo muero por ir a la Sanse nada más por lo que vi de lo que tú contaste. Yo viajo para ir a fiestas donde se pueda bailar y encontrar música que nos conecte. Y
y en Puerto Rico lo encontré todo. Entonces yo fui el año pasado, en 2023, de vacaciones y todo el mundo me insistía, fui a varios lugares de la isla, no solamente estuve en San Juan, y estuve durante 2 semanas más o menos, o sea, recorrí bastante. En todos los lugares donde recorrí la isla me decían que yo tenía que ir a la Sanse en enero. Y yo, ¿qué es eso? No sé qué, no, bueno, una fiesta donde hay conciertos y tal, pero todos los artistas que a mí me decían que se habían presentado eran artistas que ya yo he visto, o sea, ya yo he visto en vivo a Jerry Rivera, a Olga Tañón, a Elvis Crespo, a Gilberto Santa Rosa, a Marc Anthony, al Gran Combo de Puerto Rico, a Víctor Manuel, o sea, era como, para mí no era nada novedoso, pero la forma en la que insistían en eso a mí me llamó mucho la atención, yo lo tuve en mi mente durante mucho tiempo y yo fui, la verdad es que desde ese viaje o desde antes, pero desde ese año, desde 2023, yo empecé a contar mis viajes en videos, que era lo que te estaba diciendo hace unos minutos, y la verdad es que conectaba mucho con la gente porque lo contaba desde mi verdad, o sea, yo contaba lo mucho que había disfrutado los viajes que había hecho, y resulta que tuve unos videos virales en TikTok que llegaron a cientos de miles de views, y yo la verdad es que no lo esperé, porque simplemente eran paseos con mis amigos, con mi familia, con mi manera de vivir. Pero la verdad es que yo hago eso, solo que no lo estaba contando. No lo estaba contando de esa manera. Como te digo, lo que hacía era escribir mi crónica a mano con mi bolígrafo negro y pegarle calcomanías y colores y ya. Y llegó un momento en el que descubrí que eso podía compartirlo y que a otras personas podía interesarle más allá de la foto en la playa. Entonces, cuando en enero estaba recién mudada a Medellín, venía de una vida muy, muy, muy agitada. O sea, yo estuve como nómada. Eso también lo viví durante unos 4 meses. No tuve casa, estuve rodando con 3 maletas por toda Colombia y después de 34 vuelos dije, bueno, ya llegó la hora de asentarme y me mudé a Medellín, a esta casa donde estoy haciendo esta entrevista, y yo llevaba una semana en esta casa y claro, yo tenía un rush de 34 vuelos, o sea, yo tenía un rush de todas las semanas viajando y decía, ¿por qué? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? No sé qué, y me acordé de la Sanse. Y me acordé de la Sanse y recordé lo que me hizo sentir Puerto Rico el año pasado y dije, no lo puedo dejar pasar. Y me compré el pasaje el día antes, literalmente 24 horas antes de viajar, y me fui. Y creo que fue el mejor fin de semana de mi vida. Entonces, a raíz de los comentarios que recibí de ese viaje y de cómo contaban las historias en ese viaje, me empezaron a llamar de la radio en Venezuela para entrevistarme, me empezaron a preguntar tips y llegó un momento en el que no pasaba una semana en la que yo no tuviera un mensaje directo en mi Instagram pidiéndome tips para ir a algún lugar, tips para ir a Cartagena, tips para ir a Puerto Rico, tips para ir a Caracas, etcétera. Y yo no lo podía creer. Y yo dije, ya va, un momentico. O sea, llegó un momento en el que dije, ya va, o sea, yo tengo que hacer algo con esto. Y ahí es donde se me ocurre meter los viajes dentro del podcast y el podcast mismo empezó a viajar antes de salir. Entonces yo tengo el primer capítulo grabado en Medellín, para el segundo en Barranquilla, el tercero en Bogotá, el cuarto en Cartagena, el quinto en Santa Marta, ¿no? Entonces yo empecé a buscar esas notas y a recordar todo lo que me hizo sentir Puerto Rico, pero también Cartagena, pero también Caracas, pero también la Feria de Cali en diciembre, que fue una cosa excepcional también. Y todo eso lo empecé a escribir y empecé a escribir las crónicas tal cual como cuando trabajaba en Pro Da Vinci o en Historias que Laten. Y bueno, eso dio más de 10 páginas. Entonces, eso está ahí, no está terminado, es un proyecto, pero siento que eso sí se puede convertir en algo más. No sé si las historias del podcast todavía, creo que está muy reciente como para pensar en eso, pero yo sí creería que quiero sacar mis crónicas escritas porque como te dije, pues a mí escribir pues me apasiona. Yo creo que una de las cosas más lindas que tienen estos viajes, porque creo que a todos lo hemos vivido alguna vez, eso que te pasó en Puerto Rico no sé, yo debía amar la vida en esa historia. Uh-huh. Y yo creo que eso se puede contagiar, y no solamente en viajes internacionales, para quien nos escuche. No, puede ser una cosa más chiquita, puede ser un viaje más cerquita, pero lo que pasa ahí es tan importante. Y si tú, y también cómo tú te cuentas la historia, porque yo sentía que lo que tú hacías era contarnos, pero también te la estabas contando a ti. Era tu propio disfrute, era tu propia magia, la que tú vivías, la que lograste transmitir por allí. Yo me imagino que si lo plasmas y tenemos la oportunidad de leerlo, pues será maravilloso, no dejes de hacerlo, sería estupendo poderlo disfrutar
ahora de esa forma. Pero también te quería preguntar si no queda algo más en el tintero de lo que quieres hacer, porque una de las cosas las virtudes que tú tienes es que todo es un proyecto. ¡Qué increíble! Ojalá todas las cosas que a mí se me ocurren se convirtieran en un proyecto con tanta facilidad, ¿no? Qué lindo es que logres a todos ponernos a reflexionar sobre esas cosas. Con respecto a lo que estás diciendo, yo tengo una reflexión súper importante con eso que la tengo como bandera desde hace unos años, porque me di cuenta que la migración nos hizo huir de todo, incluso de lo que amamos. Y una de las cosas que amamos profundamente es la música del Caribe, la vida del Caribe, la felicidad que nos produce el Caribe. Asumirnos como caribeños es una labor que solo hacemos cuando salimos de Venezuela. Nosotros no nos asumimos como tal hasta que no nos vamos. Y cuando logramos asumirnos, sobre todo en esos países fríísimos o en una ciudad fría como Bogotá, empezamos a ver que entonces nosotros negamos para siempre todo lo que tuviera que ver con eso, porque nosotros ¿para qué vamos a ir a un concierto de Oscar de León, de Luis Crespo, de Olga Tañón, de Rubén Blades, de Juan Luis Guerra, de no sé qué? Y cuando vienes a ver, está Shakira llenando estadios por primera vez en su vida, después de 30 años de carrera, porque hay un montón de gente, entre ellos migrantes, que nunca habían ido a verla, a pesar de que fue 800 veces a Venezuela y que se presentó en todos los sábados sensacionales que existieron. Entonces, así, con todo lo que tiene que ver con lo que nos identifica, en mi caso, o sea, nombra a Shakira porque en mi caso es un tema generacional, pero que puede convertirse en un Rubí Pérez que entonces te sabes todas las canciones y por eso te duele, o en un Juan Luis Guerra que tienes que ver pronto porque no sabemos si se va a retirar en algún momento, o un Rubén Blades, o entonces te emborrachaste en el concierto de salsa y no escuchaste las canciones de Jerry Rivera y la India de Nueva York y no sé qué. Entonces es como también aceptar que somos esto y que eso también viene en nuestra maleta. Y que por eso yo siento que la historia de Puerto Rico conectó tanto con tanta gente, porque era ver un montón de artistas que salieron de la isla en los años 90 o los 2000 y que tú dejaste de lado, pero que en realidad te mueven fibras y te mueven recuerdos y te recuerdan a tu familia también. Tú has puesto el ojo en los fenómenos de la industria muy recientemente, te has dedicado mucho a eso. Esa es otra cosa que me encantaría ver contigo, porque por ejemplo lo que pasó con Raguayana en Puerto Rico, con Beto en Puerto Rico, lo que pasó con Raguayana en Coachella, nosotras íbamos chateando prácticamente, ojalá lo hubiésemos podido transmitir, la verdad que creo que lo tenemos que hacer cuando hay otro evento así, cuando son los Grammys, no paramos de compartir, ¿no? Pero sí creo que qué bonito y qué chévere que nos puedas contar ¿cómo haces para poner el ojo en el fenómeno y para empezar como a presentar el debate de los temas? A la gente puede que le guste o no le guste Benito, Bad Bunny, pero no vamos a hablar de las cosas porque no nos gusten si son un fenómeno. Hasta para criticarlas hay que saber. Por el lugar de enunciación. Y eso lo aprendí de Willie McKay en 2013. Y lo he ejercido y lo he llevado como bandera y lo que aprendí, no sé si se entiende así de sencillo, pero es básicamente saber qué es lo que tú quieres contar en todo lo que haces en tu vida. ¿Qué es lo que te mueve? Y si tú lo que quieres es contar las historias del Caribe y viene una noticia que tiene que ver con ese tema o que hay algo de este tema que tú puedas relacionar, pues tú lo relacionas y cuentas la historia desde ahí. Por eso era que yo iba al concierto de Romeo hablar de nuestra sociedad cultural caribe cuando hice tu entrevista, o por eso fue que fui al concierto de Don Omar en Petare, porque yo no podía hablar de política como lo hacías tú en las noticias. Yo no era esa presentadora ancla que iba a hacer eso, yo no iba a hacer la crónica que estaba haciendo Luz Meli Reyes y el de Armando Info y el otro, porque son personas que están dedicadas a eso. Entonces, de nuevo, voy a la promesa de transformación. O sea, la transformación no es cómo te transformas tú con un tema, es que le ofreces al otro para que transforme su mirada ante un tema. Entonces, ¿qué podía decir yo de los Grammy de Raguayana que no se hubiese dicho antes? ¿O qué podía decir del álbum de Bad Bunny que no fuese lo que estaba viviendo 1 millón de personas en la Sanse en Puerto Rico este año? Entonces, lo que yo tenía para decir era entender qué significaban esas sillas de plástico en nuestro contexto del Caribe y por qué eso conectaba con nosotros, o qué tiene que ver con nosotros esas letras de migrantes que además me sorprende que las bailan en Santa Marta como si fuera la canción del año
en un país donde sí hay muchísima migración, pero que es una migración anterior a la nuestra y quizá no hay tanta nostalgia como la que tenemos nosotros en este momento. Entonces ahí es donde yo creo que hay una manera de meterse a lo hondo y de ver qué es lo que sale de ahí para que tú se lo puedas entregar a la gente. Creo que esto que haces ha fomentado la discusión. Yo te decía que aquí en nuestra casa, por ejemplo, nosotros hemos tenido discusiones, conversaciones, mejor dicho, sobre música que han venido de muchas veces de planteamientos que tú has hecho. Wow. Esas reflexiones en voz alta que tú haces en Instagram. Y creo que sería muy chévere que esto se convierta como en un espacio como, así como lo haces en el podcast, pues que tengas donde vaciar fijo esas reflexiones más allá del Instagram. Sería muy chévere porque la verdad es que una de las cosas que yo me llevo de todo este proceso que he vivido contigo y que bueno que lo podemos estar conversando es no tenerle miedo a la discusión de los temas polémicos en la industria musical. Y a mí eso me parece interesantísimo. Y lo estamos viendo gracias a gente que se dedica a hacernos reflexionar sobre esos lugares de enunciación, ¿no? Que no sabíamos que había que ubicarse en ellos ni sabíamos para qué servían. Me preguntabas qué quería lograr, otra cosa que quisiera lograr, y yo creo que una cosa que quisiera lograr es convertirme en bailarina profesional. O sea, esto es algo que yo siento a veces que se lo debo a la Marcy de 10 años, ¿sabes? Que estaba bailando con la banda sonora de Hércules y del Rey León. Entonces, yo estoy trabajando en paralelo para eso y como me dijeron en Bilbao, yo estoy trabajando para tener más tiempo para bailar. Entonces todo esto es un proceso muy largo que estoy viviendo, pero muy transformador también, porque además de usar la mente para pensar todas estas cosas y estas reflexiones, que me parece muy válida lo que dices, porque yo también agarro reflexiones de mucha gente muy interesante y muy valiosa como tú, y las transformo en cosas que luego me sirven de temas de conversación, pero también de propuesta para mis proyectos. Y también uso el cuerpo porque todos los días estoy entrenando. Entonces yo tengo que hacer mi espacio, porque si yo quiero llegar a esa meta, pues yo tengo que entrenar todos los días. O sea, tú no puedes después, a los 35, 36 años, no puedes pretender que vas a llegar a ser una bailarina en una categoría mayor si no estás entrenando todos los días el cuerpo y si no estás trabajando con ese propósito también. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas, diría yo, del multitalento, de los sombreros que tú decías al principio, que es como, bueno, quieres hacerlo todo, ¿cómo lo haces? Que mi entrevistada de esta semana, Yanni, decía, bueno, es que no podemos hacer todo, obviamente, y yo, claro que sí, ¿sabes? O sea, como que en mi mente siempre se puede hacer algo más, y bueno, eso es con algo con lo que estoy trabajando, pero también es algo que si me propongo, pues lo quisiera cumplir. Entonces estoy trabajando en favor de eso. Quiero cerrar con el tema de los sombreros. Se pueden usar todos los sombreros, pero hay que saber cómo usar todos esos sombreros para que eso esté guiado por un propósito, Marcy. Totalmente. Además, todos los sombreros no te los puedes poner a la vez. Entonces, yo creo que es más bien escoger un sombrero multicolor y por eso este proyecto tiene una identidad gráfica visual con unos colores tan vibrantes, ¿no? Porque siento que está juntando todos los colores de mi vida, o todos los sombreros, o todos los colores para que quepan en un sombrero. Entonces es ver cuál de esas propuestas visuales, incluso porque cada invitada tiene su propio color o el color que trae a la entrevista, puede servir para esa mezcla que estoy construyendo. Entonces, claro que cuando tú decías que yo me estaba contando mi propia historia, también pasa aquí. Yo estoy tratando de que esto me sirva a mí. A la gente le puede servir una entrevista, pero yo no publico una historia o una entrevista para que alguien lo vea. Yo lo publico porque eso fue transformador para mí, porque esas 10 personas se sentaron conmigo sin saber siquiera que esto iba a existir. Así como 70 personas apostaron a un libro que no estaba impreso. Entonces, digamos que esto está siendo transformador para mí y quisiera que siguiera siendo así, que quizá puede sonar antipático, pero en verdad lo digo con mucha claridad, porque en la medida que tú haces las cosas para ti mismo, tú puedes ofrecerle más valor a los otros. La verdad es que se pueden transformar tantas cosas y todo proviene de verdad si uno se lo propone. Yo creo que, bueno, qué bonito ver
cómo tú de verdad has sido bastante más constante con eso, insistente, persistente, y creo que la magia más bonita es la historia que te cuentas, ¿no? Ojalá todos retomáramos esas yo del pasado que están perdidas por allá. Hay algo que yo rescato de todo eso, y es que aunque tú no recuerdes todos los sombreros que tienes o todas tus yo del pasado, pues los que estamos cerca sí lo vemos, y yo veo en ti una gran inspiración para hacer este proyecto. O sea, yo no podía pensar en otra persona que no me entrevistara, aunque quería que todo fuese presencial en esta primera etapa del proyecto. Entonces hay gente que sí te ve, aunque creas que no apareces tanto por ahí como antes, o que no has llegado a ciertos lugares, y eso me lo digo a mí misma también. Esa gente que se sentó con nosotros en Entre Noticias hoy tiene un Grammy en la sala de su casa. Sí. Y nosotras fuimos testigos de eso, del nacimiento de eso. Esos grandes músicos venezolanos que hoy tienen un Grammy o un certificado de nominados en la sala de su casa. Los vimos nosotros. Muchos. Qué bueno haber estado juntas allí. Qué bueno haber visto eso desde el principio. Y lo seguiremos haciendo. ¿Cuántas cosas más están por pasar? A ver, te quiero. Mira, esto ha sido hermoso conversar de esta manera. Yo creo que lo más lindo de todo es que estás haciendo entrevistas en formato audible, que tienes video de ello, que también está en formato audiovisual. Yo quiero que todo el mundo las vea, porque vamos, vienes de escribir, era lo que mejor se te daba. Es como tu escuela principal de aprendizaje periodístico es la escritura, y qué bueno que hayas decidido convertirte en bailarina otra vez, porque, bueno, creo que nos merecemos ver mucho más, y ojalá la gente que nos está escuchando te apoye en tus competencias, que para eso es esto, porque no es nada más para que nos oigan hablar, sino para que apoyen los proyectos de Marcy. Y nada, siempre voy a estar aquí para ti, porque tú me inspiras. Gracias, y me has hecho crecer muchísimo, como amiga y como colega. Gracias por estar aquí, por esta conversación que estuvo hermosa.